Cada minuto que pasa, la situación para los migrantes venezolanos que están concentrados en la frontera con Ecuador pareciera tornarse más difícil. Buscan refugio en oraciones, en cánticos, que de alguna manera les recuerdan la patria que están dejando atrás y de esta forma fortalecen su espíritu con el propósito de continuar sin desfallecer en el sueño de pasar a Ecuador, bien para quedarse, bien para estar en tránsito. Pilar López sigue al lado de los migrantes que permanecen en la frontera, en ese punto de la frontera entre Ecuador y Colombia. Pilar. Hola, muy buenas tardes. Hace un fuerte sol a esta hora aquí en el puente internacional de Rumichaca, donde se aprecia el movimiento de todos los migrantes que se encuentran apostados en este lado, tratando de pasar al lado ecuatoriano. La situación se torna cada vez más compleja y el desespero se apodera de ellos. Por eso, con súplicas, piden al Todopoderoso que les ayude. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Doblegados por el cansancio y la desesperación ante la situación que afrontan en el puente internacional de Rumichaca, migrantes venezolanos doblan rodillas para pedir ayuda al Todopoderoso. Cristo delante de mí. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar en medio de esta batalla primero. Y la que nos ayuda con esta batalla se llama María Santísima. Y sabemos que sí vamos a salir airosos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Las oraciones y también los cantos alusivos a su patria los fortalece cuando se sienten débiles y vulnerables. Arropados con la bandera de su país, confían en que la situación de la patria que abandonaron y que ya no les ofrece una vida digna cambie pronto. Esa bandera es dolor, es huida de nuestra patria. Nos obligaron los dictadores a salir de nuestra patria. Porque les duele el corazón y las entrañas dejar sus seres queridos, sus sueños e ilusiones para aventurar en tierras extranjeras. Tienen clara la intención de regresar apenas la situación de Venezuela cambie. Que luchen, que sigan adelante, que esto algún día va a cambiar, pues. Por ahora continúan esperando en medio del hambre y el frío que un milagro les permita llegar a territorio ecuatoriano para ir en busca de nuevos sueños por conquistar. Pese a esta difícil situación que se aprecia aquí, con todos los dramas que se pueden evidenciar, pues continúan llegando venezolanos, ciudadanos venezolanos, aquí a este punto sin documentos, sin papeles, sin la visa, el principal requisito para poder pasar a Ecuador. Pero están aquí con la esperanza de que el gobierno de Ecuador les dé una prórroga para poder reunirse con sus seres queridos que se encuentran al otro lado. Desde el puente internacional de Rumichaca, Pilar López, Mauricio Mesa. Gracias, Pilar, gracias por el reporte. Son las 5 o 6 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. A esta hora saludamos a Marisol Peñafiel, ella es cónsul de Ecuador en Ipiales, en el departamento de Nariño. Justamente esta población está cercana, muy cerca allí, al puente de Rumichaca. Señora cónsul, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Un gusto estar a través de este espacio informando a la ciudadanía. Señora cónsul, ¿cuántos venezolanos cruzaron antes de comenzar a regir la disposición de la visa humanitaria? Digamos, el fin de semana, los reportes decían que eran miles los que estaban allí. Bueno, de acuerdo a los datos que se han reportado, se presume que alrededor de 11.000 personas cruzaron por el puente de Rumichaca el último fin de semana. ¿Cuál es la situación del otro lado del puente? Es decir, ¿cuál es la situación del lado de Ecuador con la gente que ha ido pasando? Bueno, el Ecuador es un país soberano, es un país garantista de derechos y estableció un plan de contingencia para aquellas personas que en movilidad humana se encontraban y accedían al ingreso al territorio ecuatoriano. Garantizar derechos es uno de nuestros principios constitucionales que además hemos ratificado a través de varios convenios internacionales. Toda situación de una persona que está en libre movilidad y el principio que igual postula el Ecuador es el de la ciudadanía universal,
Pero digo, todo ciudadano que se encuentre en esa condición obviamente tiene unas condiciones complicadas, pero el Estado ecuatoriano, insisto, bajo el principio de garantía de derechos, ha establecido todo un plan de contingencia para la atención a las personas en libre movilidad. Es decir, cónsul Peñafiel, una vez que pasan el puente, cumpliendo con el requisito de la visa, evidentemente, ¿hay un plan de contingencia del otro lado? Es decir, ¿no es tan fácil la movilidad al llegar? A ver, primero, usted me preguntó qué pasa frente a los ciudadanos que pasan al territorio ecuatoriano. Ha sido muy clara, hay todo un plan de contingencia, de atención. El Estado ecuatoriano necesitaba reordenar todo el proceso migratorio precisamente para rediseñar su política pública. Una vez que el Estado ecuatoriano ha emitido un decreto y que ha entrado en vigencia, todo ciudadano que ingrese al territorio ecuatoriano de nacionalidad venezolana se requiere que tenga una visa. El decreto también ha señalado que el Estado ecuatoriano, consciente de la problemática migratoria, pues otorga una visa de carácter humanitario excepcional a ciudadanos que quieran ingresar al territorio ecuatoriano de nacionalidad venezolana. Eso implica que tienen que cumplir ciertos requisitos. Si bien el costo es única y exclusivamente por la inscripción, acceso a la página y la solicitud, no tiene costo la visa que se otorga. Ahora, cónsul, ¿qué prerrogativa da esta visa humanitaria? Es decir, ¿qué lapso de tiempo abarca? ¿Pueden trabajar con ella? ¿Qué cubre esta visa humanitaria? La Constitución del Ecuador y la Ley de Movilidad Humana establece con absoluta claridad que aquellos ciudadanos que ingresan legalmente al territorio ecuatoriano, que cumplen con lo que la ley establece, pues tienen los mismos derechos que tiene un ciudadano ecuatoriano. ¿Hay un cupo determinado para este tipo de visas? No existe un cupo determinado, es una visa que quien cumple con los requisitos tiene derecho a acceder a esa visa. ¿Qué pasa, señora cónsul, con las personas que puedan traspasar la frontera sin tener una visa que lo ampare a partir del momento del decreto? Bueno, como en todo país y en todo lugar, si un ciudadano no tiene legalmente establecida cuál es su situación en un territorio determinado, obviamente tiene que sujetarse a la ley. Para ingresar al territorio ecuatoriano, insisto, se requiere una visa. En este caso, para los ciudadanos venezolanos, el decreto es claro y se ha establecido que es una visa con el carácter de humanitario quienes quieran solicitar esa visa. Pero igualmente, la Ley de Movilidad Humana establece otros mecanismos y otros tipos de visa a los que pueden acceder los ciudadanos de todo el mundo, incluidos los ciudadanos de nacionalidad venezolana. Ecuador es un país que ha abierto las puertas a muchos ciudadanos. Ya tuvimos una primera experiencia con aquellas víctimas del conflicto armado, como fue Colombia, luego este fenómeno migratorio que nadie se lo esperaba, como es de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Pero es necesario también ordenar esa migración, es necesario establecer parámetros en los cuales los ciudadanos puedan ingresar al territorio ecuatoriano. Quiero excusarme con nuestra teleaudiencia por las fallas de audio que pueden de repente notar, pero es una falla de origen y no queremos por ningún motivo perder esta comunicación con la cónsul Peñafiel porque tiene información que nos parece importante compartir con ustedes. Señora cónsul, si hay un ciudadano venezolano que va de turista al Ecuador, o que tiene algún compromiso empresarial o de trabajo, ¿puede solicitar otro tipo de visa? Por supuesto que sí. Nosotros en los diversos consulados de todo el mundo en los cuales tenemos nuestras agencias consulares, pues entregamos esta visa, si es que es por estudios, si es por trabajo, si es por turismo. Existen algunos de esos tipos de visas que nosotros otorgamos a los ciudadanos de las distintas nacionalidades. Sí.
¿Qué pasa con aquellas personas que no van a establecerse al Ecuador, sino que siguen rumbo a Perú o a Chile? ¿Deben solicitar visa igualmente o hay alguna otra manera de que se les otorgue un permiso de paso? Para ingresar al territorio ecuatoriano, insisto, se requiere de una visa. Si es que el ciudadano está con tránsito hacia otro país, como puede ser Perú, como puede ser Chile, tiene que precisamente tener su visa de ingreso para que pueda trasladarse al territorio finalmente que desea llegar. Conversábamos el día de ayer, señora cónsul Peñafiel, con el alcalde de Ipiales, el alcalde Romero, precisamente de la población donde usted está. Él decía que estaban solicitando a la Cancillería colombiana que a su vez solicitara a la Cancillería del Ecuador una especie de corredor humanitario, precisamente para aquellas personas que no pensaban establecerse en el Ecuador, sino que solamente necesitaban pasar en tránsito. ¿Usted cree que es posible que se llegue a un acuerdo en relación a esto? Bueno, ese es un tema que nuestra Cancillería tendrá que establecer. Nosotros acataremos disposiciones, pero el decreto es muy claro. Se requiere para ingresar al territorio ecuatoriano de una visa y por lo tanto nosotros debemos, hasta no existir orden distinta, cumplir con esa disposición porque así lo establece el decreto emitido por el presidente de la República. ¿Cuál es la situación en este momento, en esa zona neurálgica que es el puente de Rumichaca y que en algún momento los migrantes venezolanos trancaron el paso? ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, la situación es normal. Creo que los ciudadanos y ciudadanas venezolanas han comprendido y también han ratificado su voluntad de seguir dentro de un proceso de regularización cumpliendo con la norma. Insisto, es una situación normal. Ecuador ya ha tenido algunas de estas experiencias cuando Perú emitió también ciertos requisitos a través de su Cancillería y como política exterior de su Estado. El Estado ecuatoriano asumió con absoluta responsabilidad, bajo el principio de reciprocidad y de defensa de derechos, todo un plan de acción que garantice derechos. Creo que en esa línea todos los países debemos seguir y, insisto, de lo que hemos podido mirar es una situación, digamos, en condiciones normales. Una última pregunta, cónsul. Por supuesto, todo país es libre de modificar su política migratoria, lo es Chile, lo es Perú, lo es Ecuador, pero hay quien piensa que esto también es dejar un poco sola a Colombia, que finalmente, por su frontera abierta, es quien recibe un mayor impacto de la diáspora venezolana. En ningún momento el planteamiento del Estado ecuatoriano ha sido eso. La Ley de Movilidad Humana ratifica y señala que el Estado tiene que tener programas que estén adecuados a la realidad del territorio. Además, habla de una política migratoria ordenada, regulada. Quiero agradecer a Marisol Peñafiel. Ella es cónsul de Ecuador en Ipiales, en el municipio de Nariño, en Colombia. Muchísimas gracias por estar en NTN 24. A usted muchísimas gracias. Es una situación complicada que no por esta solicitud de visa humanitaria que hace ahora el Ecuador ha dejado de serlo.